Seguimos con la siguiente charla de diagnóstico por imagen. A ver si os hago colaborar un poquito más. Os hago 4 apuntes generales de examen radiográfico. Como hemos ido viendo, las especies son muy diversas, por lo cual vamos a tener que conocer un poco las diferentes estructuras que en cada especie son distintas unas de otras. En general, el problema que tenemos con los reptiles es que la gran mayoría de estructuras, sobre todo las externas, son radioopacas y nos van a dificultar el poder evaluar de forma correcta lo que son las estructuras celómicas. Normalmente solemos usar bajo kilovoltaje y elevado miliamperaje por segundo. Y las proyecciones que las iremos viendo se realizan en función de cada grupo de reptiles. En saurios hacemos 2 proyecciones, dorsoventral y laterolateral, y siempre, como os he dicho antes, si son animales agresivos, venenosos, animales que no se pueden manipular, hay que sedarlos. Siempre valoramos sistemáticamente, igual que en cualquier otro examen radiográfico, o sea, de cualquier animal, siempre intentamos valorar sistemáticamente todo. Primero la estructura ósea, ¿vale? Siempre valoramos todo lo que es estructura ósea, que no haya enfermedades a nivel óseo, que no haya osteomielitis, espondilitis y demás, y luego ya pasamos a valorar el corazón y la zona pulmonar y el resto de estructuras telómicas, que como veis prácticamente no se distingue absolutamente nada. ¿Vale? Esto para hacer las laterales en algunas especies no hace falta sedarlos, y con 2 personas o incluso uno mismo se puede hacer la radiografía. En otras especies sí que hay que sedarlas y se pueden usar esparadrapos de papel para fijarlas y tener una buena proyección. Os pongo una imagen para que luego podamos ver en radiografía qué órganos podemos diferenciar. Venga, va. Decídmelo vosotros. Número 1 y número 2. Pulmones. Número 3. Vale. Número 4. Número 5. Vale. Número 6. Número 7. Vale. El 8. Páncreas. Vale. El 9. Bazo. 10. Vale. 11. ¿Y el 12? El 12 es colon. ¿Vale? El final está bastante pigmentado. Y aquí lo que yo he hecho es retirar los cuerpos grasos que estarían aquí. ¿Vale? Y vejiga la tienes, está súper escondida, está por esta zona de aquí. ¿Vale? Aquí no la vemos en esta imagen. Y radiográficamente no la vemos tampoco. Vale. Radiografía, más o menos casi todo lo que hemos hablado, excepto 2 cosas, que es el bazo y el páncreas, el resto más o menos podemos diferenciarlo, ¿vale? Corazón, craneal alceloma, lóbulo derecho, que es el más grande del hígado, lóbulo izquierdo superpuesto con el derecho, vesícula biliar, ¿vale? Justo en esta zona, esófago y estómago, que es lo que os decía, cuando no hay contenido es difícil diferenciar dónde acaba esófago y dónde empieza estómago. Todo lo que es pulmón, ¿vale? Ocupando casi todo el celoma. Testículos, uno superpuesto, el izquierdo superpuesto con el riñón y el derecho un poquito más craneal, ¿vale? Los riñones, que lo único que podemos diferenciar es el polo craneal, porque el polo caudal está metido en pelvis. Aquí tenemos cuerpo graso y el intestino colon, ¿vale? Más de lo mismo, en la dorsoventral podemos diferenciar corazón, lóbulos hepáticos, son 2, ¿vale? El hígado es bilobulado. Aquí diferenciar la vesícula biliar ya es un poco difícil, entonces todo el resto ya es paquete intestinal, es intestino, y aquí tenemos los testículos que están aquí superponiéndose con la columna, ¿vale? Aquí en camaleones aún podemos diferenciar algo, porque al menos tenemos un sistema respiratorio que ocupa todo el abdomen y es lo que nos da el contraste, ¿vale? Pero tenemos otras especies que no nos permiten diferenciar gran cosa.
Vale, si tenéis los apuntes no miréis, por favor. ¿Qué tenemos? Piedras. Litofagia. Algo súper habitual en reptiles. A veces es patológico, a veces no. Por ejemplo, en algunas tortugas nos encontramos que ingieren piedras de forma habitual y no generan síntomas, porque tal cual entran, salen. ¿Vale? Pero en un camaleón ya es más costoso y estas piedras van a generar erosión, irritación, enteritis y muchas veces obstrucciones. Lo que hablábamos en los sustratos, intentemos que los sustratos sean de gran tamaño para que en el momento en que cazamos una presa y esa presa sin querer pues coge un trozo de... incluso a veces los grillos mismos se cogen a un trozo de sustrato y se lo llevan también para adentro. Entonces, si ese sustrato es de gran tamaño, al final el animal come el grillo y el resto lo tira. Entonces, cuando tenemos piedritas de pequeño tamaño, pues al final nos encontramos estos problemas. Y esto normalmente es quirúrgico o se hace tratamiento médico antes, y si vemos que en cuestión de días el animal no mejora o no conseguimos que al final defeque las piedras, normalmente es quirúrgico. Esto creo que... ah, ya sé. ¿Qué vemos? 2 lesiones. 2. ¿Vale? Y tenemos un dedo osteolítico, ¿vale? Una falange osteolítica. Normalmente, cuando vemos estas calcificaciones, pueden haber varias causas. Una, que esté relacionada con lo mismo que vemos aquí, y que tengamos una osteomielitis, una sepsis que esté moviéndose y haciendo osteomielitis en varias zonas. En este caso teníamos 2 cosas, ¿vale? Teníamos una hipervitaminosis D, un animal que está súper suplementado con calcio, rico en vitamina D3 todos los días durante 2 años. Al final acabamos haciendo insuficiencias renales y calcificaciones anormales, y además tenemos asociado a todo este mal manejo, estrés y demás, asociado, pues, tenemos una herida básicamente que se había infectado. Normalmente, aquí cuando tenemos estas zonas, idealmente, si tenemos alguna herida abierta que haya generado esto, hay que coger cultivo, ¿vale? Si no, se puede abrir la zona, drenar si hay secreción, coger cultivo de allí, tratamiento antibiótico en base a cultivo y antibiograma, y si no mejora, a veces es de amputación. ¿Qué tenemos? Lagarto de cola espinosa, Uromastix acanthimura. ¿Qué tenemos? Vale, os voy a dar una pista primero. Aquí, esta zona de aquí está superpuesta, ¿vale? La cloaca está debajo y hay un prolapso. ¿Una piedra o un material? ¿Qué pruebas complementarias haríais para salir de dudas? Vale, podemos hacer un contraste y una eco, ¿vale? Lo podemos hacer al revés, ¿vale? Primero hacer una eco, por si luego hay que hacer un contraste. Entonces, en la eco ya vimos que esa piedra estaba envejida de la orina, ¿vale? Es un urolito. Y esto es frecuente en Uromastix, que son especies herbívoras, mal alimentadas, incluso superalimentadas con insectos, que esto a veces también suele pasar. Y son piedras normalmente son urolitos de ácido úrico casi siempre, o son mixtos, pero un 80% de ácido úrico y otro de calcio, ¿vale? Lo que sea. ¿Vale? Más de lo mismo. Y normalmente cuando llegan a consulta ya llegan con unos urolitos que ocupan muchas veces casi todo el abdomen. Vale. ¿Está contrastada esta radiografía? No. ¿Qué vemos? Puede ser como una, o sea, no sé, pero de pronto como una
calcificación de las de la poana, vamos a hablar. Vale, ahí tenemos esas dos estructuras que son de estudio. ¿Y qué más tenemos? Claro, ahora hablamos de ellas, de las estructuras. ¿Vale? Tenemos una pseudobuftarmia. ¿Vale? Esto no es un exoftalmos, porque al final lo que tienes es un exceso de líquido en el espacio supraespecular. E incluso parece que es más opaco de lo que debería. ¿Vale? Entonces, aquí hay que valorar si es únicamente una pseudobuftarmia o si hay una infección asociada y puede ser un inicio de un absceso supraespecular. ¿Vale? Lo que hemos comentado antes. ¿Por qué se produce esto? Muchas veces por una obstrucción del conducto nasolacrimal o porque ha habido una infección, se generan detritus dentro, células inflamatorias y se acaba obstruyendo. Al final, ¿qué es lo que haríais? ¿Qué tratamiento haríais? Que os lo he comentado antes. Vale. La muestra, ¿cómo la tomamos? Hay que hacer una pequeña incisión aquí. ¿Vale? Especulotomía, ¿vale? Es simplemente hacer una media luna, ¿vale? En la parte más ventral de lo que es el espéculo. Se vacía todo el contenido del espéculo, incluso se puede, con el teflón de un catéter, ¿vale? Se puede introducir y irrigar lo que es el espacio supraespecular para limpiarlo todo y a la vez extraer muestra de ese contenido. Normalmente, una vez hecho cultivo y hecho tratamiento en base al cultivo, se resuelve. Otras veces podemos estar durante unos meses hasta que ese conducto al final se limpia, haciendo limpiezas, volviendo a abrir el espéculo, ¿vale? Hasta que poco a poco todo se va recuperando. Son muy lentos, son reptiles, entonces los tratamientos son largos. Si esto no sucede, si el conducto queda obstruido de forma permanente y queda estenosado, incluso a veces se puede intentar hacer un conducto que comunique con la boca, ¿vale? Para que el contenido de esa glándula de Harder, de esas glándulas lacrimales que va al espacio supraespecular, drene hacia la boca, ¿vale? Entonces, normalmente no suele ser necesario, porque al final con todo el tratamiento normalmente suelen mejorar. Las estructuras que veíamos calcificadas son normales, ¿vale? Son los sacos endolinfáticos. Esto lo vemos en algunos gecos y es un almacén de calcio y minerales. Y esto nos ayuda como marcador del estado de salud. Si tenemos esos sacos que están completamente vacíos, completamente radiotransparentes, al final vamos a tener un animal que no está bien alimentado y que probablemente tenga una dieta que no sea correcta y con hipocalcemia. Vale. Siguiente radiografía. Esto es un balano. ¿Qué vemos? ¿Vale? Esto es un huevo. Es un huevo además con una pared súper fina, ya veis que radiográficamente no se ve prácticamente nada, no sé que te fijes mucho, ¿vale? La pared es irregular y además tenemos algunas calcificaciones extras, además, en varias zonas del celoma. ¿Qué pruebas complementarias haríais? Podemos hacer un TAC, podemos hacer una eco, también, o podemos hacer una celetomía exploratoria, que es una prueba diagnóstica complementaria que en reptiles, con más razón, es una prueba diagnóstica, ¿vale? Y yo siempre lo digo, en reptiles muchas veces nos toca entrar sin saber lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Porque al final las ecos no te dan información suficiente, con el TAC no ves bien lo que hay y al final acabamos haciendo celetomías exploratorias. Es una distocia de hace tiempo, es un huevo que está ahí en útero desde hace mucho tiempo y además con calcificaciones en la zona ovárica y en útero. Esto creo que lo veremos después, creo que hay algún tag por ahí de este banano. Vale, y aquí lo mismo, el huevo lo tenemos en esta zona de aquí, ¿vale? Que es esta pared que vemos por aquí, y las calcificaciones en el ovario. Es muy sutil, realmente es muy sutil, ¿vale? Pero hay que acostumbrarse también a ver estas cosas.
Igual que en esta radiografía, la lesión que vemos también es sutil, pero cuando estás acostumbrado a ver radiografías normales de pogonas, dices, uy, aquí creo que hay algo. Entonces, esto es un contraste. ¿Qué le pasa al contraste? Esto es aire normal de ingestión de cuando le has dado el contraste. Vale. En la dorso, el contraste se lateraliza un poco hacia la izquierda. ¿Vale? Y aquí tenemos como una zona que hay como una especie de masa en esa zona, que es la que está desplazando un poco el gastrointestinal. Y justo en esa masa, aquí hay algo que no sabemos lo que es una calcificación. ¿Vale? Esa zona normalmente es la zona hepática. Y cuando solemos ver estas calcificaciones justo en el borde del lóbulo derecho del hígado, ahí está la vesícula biliar. Y ahí ya te pueden hacer sospechar de que algo podemos tener en vesícula biliar. Pruebas complementarias. Lo que nos va a dar más información es hacer una eco, ¿vale? Y ver si realmente tenemos algún acceso en vesícula o alguna piedrita, ¿vale? Lo que sea. Esto es la cirugía. Vesícula biliar muy aumentada de tamaño y un acceso dentro de la vesícula biliar. Y esa era la citología que os enseñaba antes de las levaduras dentro de la vesícula biliar. Otra pogona. Comparar la imagen pulmonar de esta radiografía, ¿vale? Un pulmón que ocupa casi todo el celoma, aquí igual. ¿Qué ha pasado? Hay disminución del espacio pulmonar. Disminución del espacio pulmonar, entonces, ¿por qué puede ser Por una fusión. ¿Por una? Un aumento de alguno de los órganos abdominales. Vale, por un aumento de alguno de los órganos abdominales. Ok. Líquido, ¿no? Puede haber líquido también, ¿vale? Puede haber una efusión celómica. Y puede ser hígado, ¿vale? Al final tenemos un efecto masa en toda esta zona, con algunas calcificaciones, incluso, si os fijáis, en estas zonas de aquí, y aparte tenemos cuerpos grasos, que es estas dos estructuras que vemos aquí, ¿vale? De radiopacidad tejido blando, que normalmente son los cuerpos grasos, a los dos laterales del celoma. Y al final lo que vemos es unos campos pulmonares súper reducidos. En la zona de proyección hepática, que es esta zona de aquí, si os acordáis del camaleón, ¿vale? Esta es la zona justo caudal al corazón, lo que son los lóbulos hepáticos, tenemos como una zona de efecto más, ¿vale? Entonces esto ya nos puede dar una idea un poco por dónde van los tiros. Y siendo una pogona de 9 años, y las pogonas de según qué edades están muy predispuestas a tener neoplasias, es la enfermedad más frecuente que solemos ver en pogonas de cierta edad, junto con las insuficiencias renales, ¿vale? Porque al final tenemos una hepatomegalia, un efecto masa, que después de hacer una biopsia y luego la foto que tenéis ahora, que es la de necropsia, es un colangiocarcinoma hepático, ¿vale? Y los cuerpos grasos, si os fijáis, que son los que veíamos también en la imagen de radiografía. Un hígado que ocupa todo el abdomen, completamente con una anatomía anormal, súper heterogéneo, ¿vale? Con pequeños nódulos, ¿vale? Entonces, aquí hicimos biopsia y ya nos confirmaron esto, y a los días, cuando tuvimos la biopsia, propusimos la eutanasia del animal, porque al final no estaba bien realmente. ¿Qué vemos? Pogona, cómelo todo, como todas las pogonas. ¿Y qué es? No me miréis en las notas. ¿Vale? Algo brillante, algo que se come. Vale, pues para adentro. Nada, aquí es tan fácil como hacer endoscopia. Si está en estómago, ¿vale? Y sacar. Y si está en intestino,
hay que entrar a quirófano y hacer celiotomía y terotomía. Vale, pero en este caso hacía como 15 minutos lo que tardaron en llegar al hospital, se lo había comido y ya está. De hecho, en ese momento el endoscopio estaba estropeado y simplemente con un otoscopio y las pinzas de cocodrilo ir tocando, es decir, aquí he tocado el cuerpo extraño y cogerlo y sacarlo. La entrada a esófago es muy ancha en una pogona, ¿vale? Y el cuello también, el esófago también. Entonces, esto te permite incluso con un hisopo, con el animal dormido, ir tocando un poco en el fondo del estómago hasta palpar realmente, y si lo haces con un instrumento metálico, en este caso lo notarás más. Entonces, en el momento en que lo notas, intentas arrastrarlo hacia afuera, ¿vale? Lo ideal es hacer endoscopia, pero si no se puede por lo que sea, hay que adaptarse. Imagen de otro varano. Tiene líquido, ¿no? Efusión celómica. ¿Por qué podemos tener efusión celómica? Igual que cualquier otro animal. Posibles causas. Perforación. Perforación. Más cosas. Perforación, una causa, ¿vale? Una celomitis. Enfermedad cardíaca. Enfermedad cardíaca. Más frecuente. Puede ser a veces también por tumores. Sí, puede ser inflamatorio, tumoral. Algo infeccioso. Infeccioso también, pero bueno, entraría dentro de lo que son celomitis, ¿vale? Símil a peritonitis en mamíferos. Hepático, ¿vale? Y es una de las cosas más frecuentes. Y renal, también, si hay edemas, ¿vale? Hay líquido, también hipoproteinemia en general, ¿vale? La hipoproteinemia también puede pasar pues, por esto, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, enfermedades intestinales, ¿vale? Realmente. Entonces, es una ascitis al final. Entonces, en una ascitis intentamos hacer lo mismo. Análisis del líquido, pruebas de imagen, analíticas, y si esto no es concluyente, al final muchas veces tenemos que abrir o con un endoscopio, coger, si sospechamos de un problema hepático, coger una muestrita. Una vez ya hecho todo el protocolo, en este caso la silueta cardíaca está bien, ¿vale? No hay signos de insuficiencia cardíaca, el animal respira bien a pesar de tener toda esta compresión a nivel pulmonar, ¿vale? Sí que es verdad que en muchas especies no hay estudios todavía de valores de referencia en ecocardios, entonces ahí vamos un poco cojos también. Sí que en las especies más frecuentes, tipo pogonas, algunas serpientes y demás, sí que tenemos valores, pero en otras especies no tenemos. Entonces tenemos que guiarnos un poco por el resto de estudios que tenemos y hacer un poco un símil entre un estudio y otro. Y extrapolar los valores. Más de lo mismo, ¿vale? Ascitis, líquido libre. Y este caso, os lo comento porque la radiografía no se ve, bueno, no es que no se vea bien, es que es tan pequeño que es muy difícil valorarlo. Es un traumatismo, ¿vale? Las extremidades posteriores están prácticamente flácidas, ¿vale? Es un traumatismo a nivel de columna. Os enseñaré el TAC después, ¿vale? Es muy sutil, ¿vale? Pero aquí hay una fractura, ¿vale? Ya os lo enseñaré luego, que es la misma zona, que hay un poco de inflamación en esta zona de aquí. Obviamente esto haces el diagnóstico porque ves en radiografía, sabes la zona donde está, además tú palpas al animal y palpas también que en esa zona la columna está con un ángulo, entonces ya ves más o menos qué zona es, pero radiográficamente, si no tenemos información del animal, es muy difícil. Entonces, siguiente paso es hacer TAC, que es lo que nos va a dar más información de si hay una fractura vertebral o no. Y si es una fractura estable, se hace reposo y normalmente a las 3-4 semanas el hueso consolida y vemos las posibles secuelas que hayan podido quedar en esa transmisión nerviosa en médula. Hay animales que pueden hacer una vida más o menos normal, que quedan con un poco de paraparesia, pero que hacen vida normal, orinan bien, defecan bien.
el pronóstico te lo marca el orinar o el defecar por rebosamiento, ¿vale? Ahí, si esto pasa, va a ser una eutanasia segura, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a tener que valorar, y a veces cuando llegan cuidadores que ha pasado esto, que ha habido un traumatismo y demás, siempre hay que explicarle lo mismo. Tranquilo, no te preocupes, vamos a intentar estabilizar la lesión y a partir de ahí ya veremos en las siguientes semanas cómo va todo. Pero si no hay, si realmente la transmisión nerviosa no es correcta y no orina por sí solo y no defeca, normalmente son animales de eutanasia. Vale, ¿qué veis en estas dos imágenes? ¿Veis algo? Son hembras las dos, ¿vale? Cuando tenemos folículos ováricos en una fase inicial del desarrollo, la imagen son pequeñas estructuras esféricas en forma de racimo de radiopacidad tejido blando, ¿vale? Cuando se van desarrollando de folículo a huevo, ya vemos estructuras más ovoides que pueden ocupar incluso hasta el primer tercio del telómero. Y por eso las hembritas que están gestantes o que están grávidas y están en fases ya finales, no comen, porque no hay espacio en el estómago para comer. Entonces, hasta que ya no ponen los huevos, no se vuelve la actividad normal de comer. Esto normalmente es una semanita y algo antes de poner huevos. Y a veces cuando tenemos distocias, las distocias pueden ser preovulatorias, cuando tenemos, por ejemplo, un éstasis folicular, cuando los folículos no se desarrollan y quedan estáticos. Esto nos va a generar una reacción de cuerpo extraño, que es el ovario al final. Va a requerir cirugía, una ovarectomía, y podemos tener distocias postovulatorias porque tenemos algún problema en el útero, porque los huevos son más grandes, porque tenemos hipocalcemia y no nos genera contracciones el útero, ¿vale? Pues al final todos estos casos van a acabar en ovarectomía o ovariosalpingectomía según el caso. Y lo que os he comentado antes, que hay que tener cuidado con la adrenal siempre. Fracturas múltiples, ¿vale? Hay muchísimas fracturas, animales caídos de balcón, o sea, esto es lo típico. Muchas veces con tratamientos conservadores, vendajes y demás, las cosas van bien, pero casi siempre hay que recomendar hacer cirugía. Poniendo un clavito intramedular, y normalmente si son animales pequeños, solo con el clavito y un poquito de vendaje, al final acaban cicatrizando bien. No hay que poner más fijadores externos ni nada, simplemente el clavito. Yo lo que suelo hacer es dejar ese clavito exteriorizado para luego ya en 4 o 5 semanas poder retirarlo incluso sin sedar al animal. ¿Vale? Y esta es la imagen un mes después, ¿vale? Ya con toda la fractura completamente consolidada con el callo óseo en formación. Caudotomías, ¿vale? Colas que se han roto y tenemos formación de hueso, no como en una cola completamente sana, pero hay formación de hueso. Esto simplemente para que lo tengáis, es culturilla general y es simplemente por curiosidad, ¿vale? Esto lo hicimos en un lagarto celado que también lo tuvimos mantenido en un centro de recuperación durante muchos meses. Al final acabó de regenerar la cola y dijimos, vamos a ver cómo ha regenerado esta cola. Y al final pues tenemos esa línea de crecimiento que es la zona calcificada. Casos frecuentes en la clínica diaria. El más frecuente. ¿Qué tenemos? ¿Qué veis? La densidad ósea es muy baja, ¿no? Densidad ósea disminuida, prácticamente las costillas no se ven nada. Cúbitos radio completamente curvos, ¿vale? El animal caminando como puede. Columna vertebral deformada y sobre todo toda la resorción ósea, ¿vale?, que estamos teniendo en esos huesos. Fracturas espontáneas, también con resorción ósea. Esto es
¿vale? Compatible con una enfermedad metabólica ósea. ¿Eso es solamente por malnutrición? Luego hablaremos, ¿vale? Para no extendernos mucho, luego comentamos las diferentes causas y también os haré que lleguéis a esas diferentes causas. Vale, así no me repito tantas veces, porque como hablaremos en el apartado de enfermedades. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Si comparamos con la anterior, aquí tenemos una columna que también está deformada, pero la densidad ósea es correcta. Entonces, esto no hay que confundirlo. Nos llegan muchas veces segundas opiniones de propietarios de reptiles que han ido a una clínica, les han dicho que tenían una enfermedad metabólica ósea, pero el animal sigue comiendo bien, sigue haciendo normal, no tiene signos de hipocalcemia. Entonces, si cuando vemos esto, siempre hay que pensar en esta enfermedad, ¿vale? Que es la PSO, que es la Proliferative Spinal Osteopathy, que es lo mismo que el charcotitis, ¿vale? Esto es una enfermedad degenerativa. Todavía están saliendo nuevos estudios, algunos dicen que va asociado a osteomielitis. Entonces, nosotros lo vemos en reptiles, lo vemos en saurios, lo vemos en serpientes también, ¿vale? Y muchas veces, ya os digo, va asociado a infecciones y son procesos al final proliferativos. Para llegar a un diagnóstico definitivo necesitas una biopsia de una parte de la vértebra, ¿vale? O de cualquiera de los huesos que están afectados. Y ahí sí que se puede valorar si era una bacteria, si no, si es solo un proceso degenerativo proliferativo, pero sí que algunas veces van asociados a infecciones. Además, el resto de celoma tenemos un efecto masa. Si os acordáis de los pulmones en la primera radiografía de Pogona que habíamos visto, pues aquí también tenemos como una especie de masas que están comprimiendo el sistema respiratorio. Diagnóstico diferencial hepático ya lo tenemos, que es el de antes. ¿Qué más? ¿Qué órganos pueden estar aumentados de tamaño? Hígado, gastrointestinal, es una hembra, reproductor, ovarios, ¿vale? Una celomitis, ¿vale? Con una estasis folicular, ¿vale? Al final tenemos un animal que está enfermo, que tiene una enfermedad proliferativa. Anatómicamente es un animal que su forma ya de por sí no es normal por la enfermedad proliferativa que tenemos, y además en la ovulación hemos tenido, por culpa de la enfermedad que tenemos de base, una parada del desarrollo de los folículos, y esto acaba haciendo que el cuerpo reaccione frente a un cuerpo extraño que son sus propios folículos, ¿vale? Entonces esto acaba generando una celomitis por culpa de este estasis folicular. Esto requiere cirugía, requiere hacer ovarectomía y normalmente el problema se resuelve. Y esto pasa en cualquier animal que está en un periodo de desarrollo folicular y hay una enfermedad de base o hay un mal manejo de base. Entonces, al final esto lo que va a generar es que esos folículos no se desarrollen como deberían y que puedan quedar estáticos durante un tiempo. Y cuando quedan estáticos, al final todo empieza a reaccionar frente a ellos. Iguana, lo mismo, ¿vale? Varios folículos en la zona de ovario y al final nos toca entrar a la cirugía y nos toca hacer ovarectomía. Y ya son animales que tienen signos clínicos. Esta radiografía me gustaría que la vierais en la máquina de radiografías porque es la única imagen que se ve bastante bien, que es esta zona de aquí, ¿vale? Si os fijáis, este es el agujerito de la goma, ¿vale? Y estaban los dos. En esta radiografía no se ven los dos, ¿vale? Se tragó los dos auriculares, ¿vale? Pero sí que al menos en esa zona es donde se puede. He intentado retocar un poco la imagen para ver si os facilitaba las cosas, pero que va. Esto es más fácil verlo en la radiografía, en el ordenador de la máquina, ¿vale? Pero bueno, iguana que se come las dos gomas de los auriculares y el cuidador súper asustado de que se ha tragado. No pasa nada, es una iguana de 5 kilos
que probablemente esas gomitas van a ir pasando. Lactulosa o aceites minerales tipo Odernal, dieta rica en fibra, que es lo que necesita una iguana al final, y al final, al cabo de 4 o 5 días, acabaron saliendo los dos. Si hay, aquí lo que vamos haciendo es ir controlando que al final no tengamos un patrón obstructivo, que no podemos ser tan felices y decirle, ya volverás en 6 días, o llámame cuando los defeque. No, hay que pautar un poco cada 2 días una radiografía de control para ver si realmente tenemos un patrón obstructivo. Mientras el animal siga comiendo bien, esté activo y no haya patrón de obstrucción, podemos esperar a que todo el intestino circule. ¿Qué hora tenemos? Vale. Pues seguimos con ofidios. En ofidios hacemos lo mismo, predicción dorsoventral y lateral, igual que en saurios, y si es necesario en serpientes largas, la hacemos por segmentos la radiografía, porque no nos va a caber la serpiente en una misma placa. Lo mismo que en saurios, si los animales son agresivos o venenosos, hay que sedarlos. Es útil hacer radiografías a dorsoventral metido dentro de un recipiente, ¿vale? Y el chasis debajo. Así no hay que tocar al animal, el animal está tranquilo, sin problemas. Y las laterales sí que hay que manipularlo y lo podemos hacer por segmentos, que son un poco las imágenes que tenéis aquí, ¿vale? Esta es la misma foto que os enseñaba antes haciendo la citología, ¿vale? Con un acceso en esta zona. También la podemos hacer sin recipiente, si la serpiente colabora, y luego pues por segmentos si son serpientes muy grandes. Vale, cositas. ¿Qué veis? Ahí, ¿vale? Ahora lo veremos en las siguientes imágenes, ¿vale? Aquí simplemente os marco la zona de pulmón, ¿vale? Tenemos los dos pulmones, uno lateral al otro, pero los pulmones acaban aquí y luego vuelve a aparecer ahí otra vez por todo el digestivo. Esto es una imagen de enteritis. Aquí os marco simplemente tráquea para que veáis un poco, ¿vale?, de estructuras anatómicas. Aquí estaría zona de corazón, pulmón, ¿vale?, intestino y la zona de corazón. Y ahora vemos ya algunas cositas. Esto es lo que os he explicado antes. Esto es una imagen de enteritis, no sabemos la causa, habría que investigar más, si es bacteriana, si es parasitaria, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que está todo el intestino lleno de aire. Al final es compatible con una gastroenteritis, aquí hay que investigar más, coprológicos, analíticas, si es necesario coprocultivos. Al final puedes tener también salmonelas descompensadas y que te estén generando una salmonelosis a nivel intestinal, entonces hay que investigar. Aire, justo craneal, a estructuras radiopacas, ¿vale? Parecen incluso como calcificadas, ¿vale?, que es simplemente constipación por deshidratación, ¿vale? Generan estreñimiento y generan una obstrucción al final. Entonces son animales que no pueden defecar y que hay que investigar por qué ha pasado esto. Si tenemos humedades que no son correctas, si el animal tiene acceso al agua, si tenemos una enfermedad que está haciendo que perdamos líquidos, si hay una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, ¿vale? Cualquier enfermedad al final y cualquier mal manejo te puede desembocar en cuadros así. El primer año que di esta charla, puse que era una gestación y todo el mundo se lo creyó, ¿vale? Y siempre hay un fémur allí, un conejo dentro de una serpiente, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en algunas serpientes, sobre todo las vivíparas, vemos muchísimas columnas, ¿vale?, porque al final están gestantes, pero bueno, hay que diferenciar. ¿Vale? Simplemente esta radiografía la hicimos para tenerla y para que la pudierais ver, y sobre todo para ir controlando cuánto tiempo tarda en digerir una pitón a un conejo.
Radiografías normales, sobre todo para que podamos ver la estructura del corazón, porque al final en animales que son cardiópatas veremos que el corazón está muy aumentado de tamaño, que la tráquea está también muy elevada y que el corazón ocupa prácticamente toda la zona de proyección cardíaca. En animales cardiópatas veréis incluso que la cabeza se hincha, ¿vale? Y se genera un déficit del retorno venoso, un síndrome precava. Entonces, esto es importante. Si os llega una serpiente con edema a nivel de la cabeza o simplemente la cabeza hinchada, hay que descartar que no haya ninguna masa en esta zona, masas tiroideas, abscesos, ¿vale? O cardiopatías. Imagen normal, con algunos huesecitos de ratón en estómago, ¿vale? Y algunos uratos en zona de colon, ¿vale? Al final, como no hay vejiga de la orina hace reflujo hacia el colon y el colon hace función de reabsorción de agua también. Vale. Esto es un traumatismo, es un atropello, de hecho, ¿vale? La rueda pasó por encima. Hicimos radiografía para valorar un poco cómo estaba todo y aparte de lo evidente, que es la fracturita, desplazada además. ¿Qué más? La cola. ¿Vale? En la cola tenemos una vértebra osteomielítica con destrucción, ¿vale? Que esto es frecuente verlo, además esto es una especie autóctona que normalmente en vida silvestre suelen tener abscesos, ¿vale? Muchas veces osteomielitis por infecciones o por heridas que al final se han infectado y han pasado a hueso. En este caso se eutanasió, porque al final no tenía ninguna viabilidad y a las pocas horas realmente ya empezamos a ver que las constantes empezaron a disminuir, además estaba en un proceso ya casi agónico. En algunas sí que hemos esperado para valorar un poco lo que os decía, si el animal, una vez hecho callo óseo, si el animal tenía alguna viabilidad. En algunos animales no queda función motora en la zona caudal a la fractura, pero sí que hacen una actividad en cuanto a defecar y orinar normal. Si esos animales hacen una vida normal, dentro de lo que cabe, pues podemos mantenerlos, la gran mayoría se mantiene como mascota, entonces si al propietario no le importa y no le importa ir controlando que todo esto vaya siguiendo un curso normal, pues se puede valorar. Masas. ¿Qué veis? ¿Qué está pasando con esa masa? Vale, está haciendo una osteolisis vertebral. Normalmente, y cuando ya sabemos la especie que tenemos delante, por ejemplo en Pantherophis butatus, en la serpiente del maíz, suele tener bastantes problemas de sarcoma. Suelen aparecer bastantes sarcomas. Normalmente son sarcomas indiferenciados y realmente es algo que se ve de forma bastante frecuente. ¿Vale? Aquí os he puesto algunas imágenes para que las tengáis. Aquí lo mismo. ¿Vale? Apófisis espinosa, completamente osteolítica. Lo mismo, sarcoma indiferenciado. Y aquí tenemos osteolisis del plano nasal por abrasiones con serpientes que están en terrarios que no son correctos, o serpientes muy nerviosas que se mantienen en terrarios pequeños, o incluso serpientes capturadas. Que al final, por mucho que no queramos, se siguen capturando especies de su hábitat salvaje para comercializarlas. Entonces, esto nos lo encontramos en algunas especies, y son especies que no están acostumbradas a vivir en terrario, y que pasan el día rascando el cristal para intentar escaparse. Y al final acabamos con cuadros de completamente úlceras nasales que acaban haciendo osteomielitis del plano nasal. Entonces, esto hay que intentar. ¿Cómo evitarlo? Primero, obviamente, no capturando animales salvajes, y si tenemos una serpiente que es criada en cautividad, que es una especie que se puede comercializar y que es muy nerviosa, necesitaremos un terrario bastante grande, pero necesitaremos que ese terrario también sea con zonas bastante opacas, para que el animal no pueda ver zonas del exterior, no se nos estrese y no quiera escapar todo el rato. Y habrá que tratar la osteomielitis y la úlcera del plano nasal.
El resto es normal, ¿vale? Hay aquí un poquitín de aire en digestivo, ¿vale? Es una serpiente que llevaba varias semanas sin comer y normalmente también cuando están con anorexia se genera gas a nivel del intestino. ¿Qué vemos? ¿Y qué son estos huesitos? Estaría comiendo una rata o un hámster. Una posible presa sería una opción, pero el problema es que está casi en la cloaca ya. ¿Tenemos un síndrome de mala digestión? No. Es la pelvis de la serpiente. Hay algunas que tienen, ¿vale? Pelvis rudimentarias, es el vestigio, ¿vale? E incluso van asociadas a los espolones que salen hacia afuera de la cloaca, que son estructuras, ¿vale?, cornificadas, que nos ayudan también al marcaje y a diferenciar los machos de hembras también. ¿Vale? Los machos están más desarrollados. ¿Y los tipos como círculos que están adelante? ¿Esto? Ajá. Estos son uratos. Son cristales de urato, con las heces. Más cosas. ¿Qué vemos? Pues todo esto que vemos aquí. Eso parecía líquido, ¿no? ¿Esto? Son estructuras así como ovoides, una detrás de otra, que son huevos. Sí, ¿vale? Y como es una serpiente que no está comiendo porque ya estos huevos están ocupando un espacio, se genera un poquitín de gas y sí que es verdad que aquí las heces están un poquitín compactas, ¿vale? Es probable que haya un poquitín de deshidratación también, ¿vale? Pero bueno, es una imagen simplemente de ovulación, ¿vale? Y ya casi están a punto ya de salir. ¿Y esa densidad como tipo hueso que está un poco más abajo? La densidad tipo esta, Ajá. esto es superposición de esta parte de aquí de la serpiente, ¿vale?, con el tejido blando de encima. Vale, más de lo mismo, ¿vale? Un huevo, 2 huevos, 3, 4, con un poquitín de gas, ¿vale? Es la misma serpiente. El resto es normal: corazón, tráquea, pulmones. Para valorar pulmones en serpientes y en reptiles en general es bastante difícil con una radiografía, porque una serpiente que esté respirando fatal, con muchísimo moco dentro del pulmón, casi siempre radiográficamente no vas a ver prácticamente nada, ¿vale? La mejor prueba para valorar pulmón es un TAC en serpientes. En tortugas, que lo veremos, sí que es más fácil, ¿vale? Pero en serpientes y en algunos saurios no vamos a ver prácticamente nada. A veces sí que vemos un poco los septos de pulmonares, sí que los vemos un poquitín más marcados y tal, pero es muy difícil. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer los huevos? Normalmente, lo que es la gestación en sí, el desarrollo folicular, varía entre especies, pero de forma así general son 2 meses, ¿vale? Desde que se empieza el desarrollo, desde la cópula hasta que se ponen los huevos, son 2 meses. Así que pasa en muchas especies que los huevos pueden quedar retenidos un tiempo, en tortugas más que en serpientes, ¿vale? Porque en serpientes, a la que ya hemos pasado ese umbral de cuando se tendrían que poner los huevos, ves que la serpiente empieza a hincharse, todo empieza a infectarse, a inflamarse y tienes que entrar rápido a quirófano, porque si no, en cuestión de pocas horas, 24 horas, realmente la cosa no va bien. ¿Y en estos 2 meses se pueden palpar? Sí. ¿Vale? De hecho, lo que solemos hacer es tocar un poco, apretando un poquito el celoma y ¡plup!, ves que pasas uno, pasas otro, ¿vale? Y es una forma de saber en casa si hay huevos. ¿Qué vemos aquí?
¿vale? Deformación vertebral. ¿Esto podría ser por una fractura? Podría ser por una fractura. Pero con esta forma tan deformada y demás, normalmente son problemas congénitos o degenerativos, ¿vale? Y es la misma enfermedad que os enseñaba en el Pogana de antes, ¿vale? La PSO. Esto puede empeorar a lo largo de la vida del animal y siempre tenemos que ir valorando un poco la calidad de vida que tiene, si puede cazar, si el alimento pasa bien por esa zona, si no hay signos de obstrucción, ¿vale? Porque al final, si todo esto está muy deformado y tiene que comer un ratón, muchas veces el ratón no pasa en esa zona si hay mucha deformación. Entonces, esto hay que ir valorando que el animal tenga una buena calidad de vida. Y si os fijáis, hay zonas también afectadas en menor medida, pero aquí vemos una afectada, aquí también, aquí al final también, ¿vale? Muy sutil, la más clara es esta, ¿vale? Pero esto va a ir degenerando y pueden aparecer otros puntos de degeneración, ¿vale? Y esto es externamente para que lo veáis. Vale. Esto es un contraste. Es un contraste cloacal. ¿Vale? Hemos metido el contraste en cloaca. ¿Veis algo fuera de lo normal? Vale. Tenemos un efecto masa justo por delante de esa zona cloacal, ¿vale? Que es toda esta zona de aquí. En esta radiografía sí que es verdad que se puede intuir, pero externamente se ve mucho mejor, porque ves una serpiente, ¿vale? Con un efecto masa que no es normal. Y ahí se ve mejor también. Hay varias estructuras mineralizadas con un efecto masa en esta zona. ¿Qué estructuras podemos tener en esa zona cercanas a lo que es la cloaca? Si pensamos un poco anatómicamente, ¿qué estructuras pueden haber en esa zona? ¿Bien? Ciego. Ciego. Sí, lo que pasa es muy caudal. El ciego no está tan caudal, porque al final la cloaca está aquí y justo aquí ya tendrías colon, el ciego tendría que estar un poquitín más grande. ¿Como vejiga o...? ¿Vejiga no tienen las serpientes? ¿Reproductor? Reproductor sería una opción. Y me falta otro órgano que tiene que estar en esa zona. Si no es reproductor... ¿Colon? No. Colon está ahí, sí, el colon está en esas zonas. Riñón. Riñón, ¿vale? El riñón izquierdo, que es más caudal que el derecho, está justo casi entrando a la cloaca, ¿vale? Prácticamente. Entonces, cuando vemos una masa ahí, o bien es una neoplasia en colon, en intestino, ¿vale? O es un absceso que está dentro del abdomen sin involucrar ninguna estructura, o tenemos el riñón. Es que anatómicamente no tenemos grandes cosas más. Entonces, cuando vemos un efecto más así, primero vamos a ver qué es lo que sucede con este contraste. Este contraste no pasa, por tanto tenemos una masa que está ocupando, incluso si no afecta al intestino, está comprimiéndolo, ¿vale? Por lo tanto vemos que no hay paso de este contraste. Y hay que hacer más cosas. Ecografía, masa con contenido líquido en el interior y algunas calcificaciones. ¿Podemos salir de dudas de dónde está esa masa y qué es lo que involucra? No. Que al final lo que nos está dando pistas es que tienes una masa con líquido que probablemente sea algo infectado, sea un absceso con líquido denso, pero no sabemos, tenemos sospecha de que puede ser una masa tumoral o puede ser un riñón, ¿vale? Pero no sabemos. Y lo que os decía antes, ante la duda, si no tenemos más opciones, porque muchas veces incluso hacemos un TAC, que en ella lo hicimos en esta serpiente, y más o menos sí, teníamos la idea de que podía haber un riñón afectado, pero muchas veces no te da la idea y el diagnóstico definitivo. La cereotomía en reptiles es un método de diagnóstico, ¿vale? Y la gran mayoría de veces que tienes dudas con cuerpos extraños. Parece que el contraste pasa, pero se queda en una parte medio retenido, pero no sé si esto es normal, no es normal. Ante la duda hay que entrar, porque si no acabaremos con un animal muerto y con un criador o con un propietario o cuidador cabreado, enfadado.
Vale. Y esto es la cirugía. ¿Qué vemos en la cirugía? Anatomía completamente anormal. Entramos y no sabíamos ni lo que íbamos a quitar. Pero poco a poco, desbridando, vemos que la única parte sana del riñón es esto que vemos aquí, que es completamente amorfo, y aquí otro polo del riñón. Todo esto es un absceso con granulomas en la periferia, y aquí esto es un uréter, ¿vale? Con un calculito dentro, ¿vale? Entonces, básicamente aquí se extrae, se hace una nefrectomía, se hace cultivo de toda esa secreción que tenemos ahí y ya está, se cierra, ¿vale? Aparece una Morganella morgani, nefritis por Morganella morgani. Esto si lo buscáis es un artículo que está escrito también. Es una serpiente rey mexicana, la Amblopeltis getulus nigritus, y es un paper que está escrito de nefritis, nefrectomía, primera vez descrita la nefrectomía en serpiente, el método, la técnica quirúrgica por nefritis por Morganella morgani en esta especie. Vale, quelonios. 3 proyecciones, siempre. Dorsoventral, laterolateral y rostrocaudal. Sobre todo la rostrocaudal porque nos va a permitir valorar los pulmones también y ver si están simétricos, si no, ahora lo veremos. Esto se puede hacer mediante moviendo el paciente o moviendo el equipo. En la gran mayoría de clínicas y hospitales, menos aquí, en la facultad, no tenemos equipos que se puedan mover, que puedas poner el chasis en vertical, el animal posicionado en posición normal y que te haga la radiografía en una posición fisiológica. Entonces, al final no nos queda más remedio que coger al animal, pegarlo a algún sitio, al primero que pillemos, y empezar a hacer las posiciones radiográficas. ¿Problema que tiene esto? Lo que os ponía aquí, que comprime los pulmones. Y muchas veces es difícil valorar si un pulmón la estructura es correcta o si realmente está comprimida porque esas vísceras están comprimiendo los pulmones. Y en muchos casos se recomienda la sedación si son animales que no son colaboradores y que tienen las extremidades y la cabeza metidos hacia adentro, porque tampoco nos va a permitir valorar bien la imagen. ¿Vale? Rostro caudal, lo mismo. Yo, como aquí cuando estoy en los centros, lo primero que tengo a mano son cajas de guantes, pues la pego en una caja de guantes y me pongo a hacer las proyecciones. En la dorsoventral, lo mismo que veíamos antes, tenemos que valorar la estructura ósea y lo que nos permite valorar sobre todo es la estructura pulmonar. Sí que si hay algún problema a nivel gastrointestinal, también lo vamos a ver, o si hay algún cuerpo extraño, o si hemos ingerido alguna piedra, pues también lo veremos. Pero básicamente lo que nos permite ver es que los pulmones, más o menos la radiodensidad sea simétrica, que ahora veremos casos en los que no es simétrica y ya nos da una idea de que puede haber alguna neumonía, ¿vale? Pero siempre sistemáticamente valoramos primero estructura ósea y luego órganos celónicos y pulmones. En la lateral, ¿vale? Lo mismo, pulmones ocupando todo el celoma dorsal, e intentamos que el animal esté sedado porque hay una parte que es el cuello que se superpone con el pulmón, entonces no nos permite valorar bien esa zona del pulmón si el cuello está dentro del caparazón. Y ahí hay una piedrecita, ¿vale? Que el animal se ha comido. La craniocaudal nos permite valorar pulmones y ver que sean simétricos. Y aquí esto es muy útil para neumonía, sobre todo, o para granulomas. A veces si tenemos algún granuloma fúngico, algún pequeño nódulo en pulmón, pues también nos va a permitir valorarlo más fácil que con las otras 2 proyecciones. Más de lo mismo, ¿vale? Pulmones tienen que estar completamente limpios. Y aquí tenemos, si valoramos la estructura ósea, que es lo que tenemos que hacer siempre primero, tenemos un caparazón que es piramidal, que está como en forma de pirámide. Esto no es normal también. Y aquí tendremos que investigar después, hablando con el propietario y haciendo algunas pruebas, por qué se ha producido este piramidismo a la hora de desarrollarse el animal, a la hora de su crecimiento. De esto hablaremos también después.
Vale. ¿Qué vemos en esta imagen? Gas, todo gas también. En el lado izquierdo está estómago, ¿vale? Todo el resto es digestivo, pero aquí se superpone con pulmones y no nos va a permitir diferenciar muy bien si esto es pulmón o es intestino. En este caso es una gastroenteritis, ¿vale? Hay muchísimos septos, ¿vale? En los pulmones, en la visualización de los pulmones en tortugas no vemos septos, ¿vale? de forma anatómica normal. Entonces ya te puede hacer sospechar que todos estos septos que vemos con las estructuras tubulares llenas de gas es intestino. Esto es compatible con una gastroenteritis. Esta imagen ya os la he puesto antes, a primera hora. Esto es estómago, con gas en estómago. El resto de estructuras están bien, pulmones correctos, pero además vemos estómago como ocupa y comprime un poquito la zona pulmonar. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué se puede generar gas en estómago? Aerofagia, ¿vale? Si es una tortuga que está respirando mal porque hay un problema pulmonar, ¿vale? Por disnea. ¿Qué más? Fermentación de alimentos. Fermentación por anorexia, básicamente, ¿vale? Porque lleva unas semanas sin comer, porque hay alguna enfermedad de base. ¿Qué más? Si fuera cualquier otro animal, un perro. Una obstrucción. Obstrucción, cuerpo extraño. Y gas en estómago y gastritis. Dime. Una torsión gástrica. Torsión gástrica, sí. Creo que no hay ninguna descrita, me parece, en reptiles. Pero sería una opción. Y si lo vemos, lo publicamos y ya está. Pero lo más frecuente es esto, es anorexia, cuerpos extraños, ¿vale? y gastritis. Para ver si tenemos un cuerpo extraño, o al menos para poder valorarlo e intuirlo, normalmente hacemos contrastes. Se puede hacer TAC también, pero lo más práctico en el momento inicial en que la tienes en la clínica y sospechas de un cuerpo extraño, si no lo ves claro, se hace contraste. El tiempo de contraste, el tiempo de circulación de contraste varía en función de la especie, en función de la temperatura ambiental, en función de lo que haya comido, depende del estado fisiológico, depende de muchísimas cosas. Entonces, sí que hay algunos estudios con unos factores controlados, ambientales, pero cuando te viene una tortuga a la clínica es algo que no vas a poder controlar. Entonces, normalmente yo siempre les digo a los cuidadores, mira, déjamela 24-48 horas, hacemos el contraste, iremos haciendo radiografías, iremos viendo cómo va circulando ese contraste, porque no sé si el contraste me va a circular en 12 horas o en 48, ¿vale? Pero sí que intentamos mantenerlas a una temperatura corporal preferida para que todo vaya a una velocidad normal. Aquí va pasando todo el contraste, ¿vale? Por todo el intestino y nos queda una zona impregnada. Esta zona impregnada puedes hacernos una sospecha de que tengamos un cuerpo extraño justo en la salida de estómago o casi en fundus, pero muchas veces es por gastritis, porque el contraste se queda adherido a las úlceras de estómago. Entonces, aquí ha circulado todo el contraste y nos ha quedado justo esta zona. Esta zona, normalmente, en unas horas, si es por una gastritis, en unas horas se circula, ¿vale? Pero si este contraste queda impregnado durante un día, 24 o 48 horas, es más sugestivo, no es diagnóstico, pero es más sugestivo de que pueda haber un cuerpo extraño, sea un trocito de tela, sea incluso a veces te encuentras fitobezoares, fibra con pelos y demás, y esto te genera también que genere una obstrucción que no es total, porque ha circulado todo el contraste, pero sí una obstrucción parcial. Y si tienes sospechas de que pueda estar ahí en estómago, pues está fácil como meter el endoscopio, mirar lo que hay y si puedes sacarlo, perfecto. Y si no, es quirúrgico al final. Sin contraste, esta imagen
Es muy bonita porque no la solemos ver normalmente y cuando la vemos es una enteritis de libro, ¿vale? Porque el intestino no lo podemos diferenciar de forma tan fácil a no ser que haya un problema. Y por eso os la pongo. Asas dilatadas, ¿vale? Con una inflamación de lo que es la pared del intestino, es la imagen de enteritis. Litofagia. En tortugas, súper habitual. Tortugas que viven en jardín, que tienen piedrecitas. Hay muchísimas teorías de por qué los reptiles o las tortugas hacen litofagia. A veces te dicen que es normal, que no pasa nada y que a no ser que ingieran mucha cantidad de piedras, que es cuando generan problemas. Déficits minerales, buscan los minerales en las piedras. Desde pica cuando hay insuficiencias renales también, comen objetos que no deberían. Hay muchísimas teorías, pero ninguna llega a una conclusión que diga, sí, es por esta causa. No. ¿Vale? Incluso en muchas tortugas, de forma como un hallazgo, cuando haces radiografías por otra cosa, ves que hay piedras en el intestino y no te están generando ningún problema. Y al cabo de los años, vuelves a hacer radiografía y ya no está, o alguna sí. Y siguen ahí, ¿vale? Y pueden tardar bastante tiempo en salir. Pero cuando tienes esto ya genera un problema, porque ya tenemos una tortuga que no come, que intenta defecar o que hay algún prolapso también, de cloaca. Entonces ahí ya tenemos problemas que hay que tratarlos, ¿vale? Igual que en esta zona que vemos aquí. Más litofagias con un tornillo, además. ¿Algo más aparte de la litofagia? ¿Veis algo más? Hay un tornillo. Aparte del tornillo. Que esto, si todo va bien y no es un tornillo que sea de plomo, cobre o zinc, saldrá en algún momento. Y si no sale, pues nada, ya entraremos al quirófano y ya está. ¿Algo más? El huevo. No hay un huevo, ¿Eh? no sé si hay un huevo. Me alimenta. No sabes si hay un huevo. ¿Dónde crees que hay un huevo? Abajo. ¿Tiene forma de huevo? No. ¿No? Es un cálculo urinario, ¿vale? Además está ahí encajado en pelvis, que probablemente se inició en vejiga, ha pasado casi a lo que es la zona de cloaca y muchas veces quedan encajados y además se sigue acumulando uratos en el cálculo, ¿vale? A veces, de hecho está descrito de no hace mucho, pero esto lo hacíamos siempre que veíamos un cálculo así, que cogíamos incluso un ultrasonido como un ultrasonido dental, por ejemplo, y empezábamos a rascar el cálculo hasta intentar destruirlo y luego poder sacarlo. Hasta ahora no estaba descrito, lo describió un compañero, pero es algo que hacíamos incluso con unas pinzas también. Si lesionar la mucosa, empezábamos a intentar clampar la piedra hasta que íbamos sacando trozos y rompiéndola y al final poder extraerla por completo. Si es cloacal, normalmente lo hacemos así, entramos desde fuera con un endoscopio y vamos, o incluso lo podéis hacer con unas pinzas mismo y abriendo la cloaca y visualizando desde fuera y rascando la piedra hasta poder extraerla. Algunas piedrecitas, ¿vale?, que vemos aquí normales con un tornillo también. ¿Les gustan los tornillos? Sobre todo las que viven en jardín y se hacen obras en jardín, no te olvidas por ahí un tornillo o algo, pues también suele pasar. Y más de lo mismo, ¿vale? Constipación por ingerir piedras, y esto pueden pasar muchos meses. De hecho, el último caso que recuerdo, pues ya lo acabamos de solucionar hace 2 semanas y hemos estado desde marzo sondando. En este caso no llegamos a poner sonda de esofagostomía, sino que el cuidador venía 2 veces por semana a sondar papillas, pinchar fluidos, sondar también lubricantes intestinales para que todo esto fuera circulando. Pero han pasado así 4 o 5 meses hasta que poco a poco ha ido defecando y han ido saliendo todas las piedras. Aquí sí que tenemos huevos con forma de huevo y tenemos uno que está roto.
¿vale? Y normalmente cuando hay alguno roto, hay problemas, ¿vale? Y normalmente son casos que son distóxicos. Y es porque tenemos un huevo que no cabe por el canal pélvico, ¿vale? El diámetro del huevo es mayor que el canal pélvico y los que vienen detrás intentan empujarlo y se acaban rompiendo, ¿vale? Y esto ya es riesgo de celomitis y es quirúrgico. ¿De dónde a dónde se mide el canal pélvico? ¿Dime? ¿De dónde a dónde se mide el canal pélvico? Vale, el canal pélvico justo tienes el borde óseo, ¿vale? Al otro borde óseo. Y claro, tienes que fijarte en el diámetro más ancho del huevo, ¿vale? Entonces, muchas veces justo queda encajado en el canal pélvico y te permite lo mismo que con el cálculo. Te permite hacer una ovocentesis, romperlo, ir extrayendo trocitos y a veces, si el resto de huevos son más pequeños, consigues que salgan solos o con ayuda de tratamiento, ¿vale? Bueno, oxitocina, calcio y demás, controlando muy bien que no se rompan otros huevos y nos genere una rotura de útero. ¿Cuántos días deja de crecer el huevo? Dime. ¿A los cuántos días deja de crecer el huevo? O sea, El huevo cuando está calcificado ya no crece, ¿vale? O sea, tú tienes los folículos, que estos no los vas a ver radiográficamente, ¿vale? Y el huevo, una vez ya está formado, ya no crece, ¿vale? Cosas que podemos encontrar: huevos deformados, con calcificaciones, estructuras calcificadas alrededor del huevo, que esto nos indica que este huevo lleva mucho tiempo ahí, o incluso que este huevo puede estar en vejiga de la orina, y que lo que tiene recubriendo el huevo sea ácido úrico, ¿vale? Al final los huevos pasan a cloaca, y de cloaca, si hay algún factor estresante y el animal no puede poner los huevos, pueden hacer reflujo hacia vejiga, y eso ya, si no es quirúrgico, no lo sacas. Muchas veces no, vengo porque mi veterinario me ha estado poniendo oxitocina, no sale, los huevos siguen estando ahí, hace un mes que le hemos pinchado ya 3 veces con una semana de separación entre una dosis y otra y no sale. Y haces, pues miras, o bien con endoscopio te metes hasta vejiga, o bien puedes hacer un TAC también, pero es más fácil meter endoscopio hasta vejiga y ves que los huevos están en vejiga. Y al final esto es quirúrgico. En este caso no, en este caso estaban en útero, lo único que llevaban desde la radiografía, esto es de un centro de recuperación, desde la radiografía anterior creo que llevaban 1 año, más o menos. Y creo que en alguna foto os pongo fotos de cirugía que luego os lo enseño. ¿Vale? Más de lo mismo, huevos muy grandes, ¿vale? Que pueden generar distocias de diferentes tamaños. ¿Vale? Lo mismo, huevo en canal pélvico. ¿Qué veis? ¿Es simétrica esta imagen? ¿Vale? Entonces, esto ya nos puede dar una idea de que a nivel pulmonar podemos tener un problema, porque ya no vemos la misma radiopacidad entre un lado, entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, tenemos que valorar con otras proyecciones. Entonces, valoramos con proyección lateral y con proyección rostro-caudal, y ya vemos que tenemos un pulmón que está completamente radiopaco. ¿Vale? Esto es normalmente compatible con neumonía. ¿Qué observamos? Las articulaciones son normales, ¿vale? Hay lesiones nodulares en todas las articulaciones, ¿vale? De radiodensidad tejido blando, incluso radiodensidad mineral en algunos casos, incluso en zona de escápula, coracoides y demás también vemos zonas, ¿vale? de este tipo de lesión. ¿Qué haríais? ¿Cuál es vuestro diagnóstico diferencial en un caso así? ¿Por qué puede estar pasando esto? Esa artrosis podría serlo, ¿vale? Pero hay cosas que en el diferencial están mucho más arriba. ¿Algún tipo de neoplasia? Neoplasia. Podría ser, pero neoplasia en todas las articulaciones y demás es raro.
OSD. OSD. PSO. EFC. No, PSO no. Normalmente en tortugas no está descrita la enfermedad proliferativa, la PSO. Hipovitaminosis. ¿Hipovitaminosis de qué tipo? D. Si tuviésemos hipovitaminosis D, lo que son los huesos largos y el caparazón en general estarían, en este caso sí que está desclasificado, ¿vale? Pero es por otra causa. Vamos a, ya que entramos ahí, ¿por qué se puede generar la hipovitaminosis D o la enfermedad metabólica ósea? ¿Qué causas nos generan un descontrol del calcio o un déficit del metabolismo del calcio? Falta de luz, dieta, ¿vale? Hormonal. Bueno, la palatormona está relacionada con cuando no tienes calcio suficiente, la palatormona se activa, reabsorbes el caparazón para mantener el calcio en sangre, ¿vale? Esto lo explicaremos luego. ¿Dónde se genera el último paso de síntesis de la vitamina D3? ¿En él? No. Hay un paso en el hígado, que es el previo. Pero el último paso, si no es en el hígado, en el riñón. ¿Vale? Y cuando tienes una enfermedad de riñón que te lleva a una enfermedad metabólica ósea, cuando superas el umbral de concentración de ácido úrico en sangre, ¿qué pasa? Gota. ¿Vale? Y esta es la sospecha principal cuando tienes una tortuga con múltiples nódulos en todas las articulaciones. Diagnóstico. Vamos a pinchar la articulación y miramos al microscopio lo que vemos. Cristales de ácido úrico. Ya tenemos un diagnóstico solo con un pinchazo en una de las articulaciones. Hay que ser prácticos. ¿Vale? Y obviamente es una gota articular, que es la fase crónica de una gota úrica. Entonces, el pronóstico aquí es tirando a reservado grave. Os pongo una imagen simplemente para que veáis, ¿vale?, el contraste a nivel medular, simplemente para que la tengáis de culturilla. Cuerpos extraños, anzuelos, en esófago, ¿vale?, en tortugas que están en estanques y voy a ver si tapa alguna. Hay que hacer endoscopia, ¿vale?, y sacarlos por endoscopia. Aquí vamos entrando al esófago, vamos detectando dónde está el hilo, ¿vale?, lo tenéis justo aquí, y hay que ir siguiendo el hilo hasta llegar al anzuelo y luego intentar sacarlo. Muchas veces están muy clavados y hay que estar un rato regirando el anzuelo hasta intentar ya posicionarlo en una posición normal para extraerlo. Ahí está todo el amasijo de cebo con el hilo y el anzuelo. Ahí estamos ya intentando entrar al estómago. Está justo en la parte más caudal del esófago y casi en la entrada de estómago. Vale, ahí está el hilo, se ve muy bien. Ahí estamos con las pinzas intentando desplazar un poco el tejido y ahí ya vemos, se ve, ahí ya vemos un poquito ¿vale?, dónde está el inicio del anzuelo. Vale, ahí ya está el estómago y lo que es el anzuelito está justo ahí en la entrada. Ahí es todo esto de aquí. Vale, ya intentamos cogerlo. En este caso está súper anclado. Y ahora ya, cuando ya lo cojamos, ya paso el vídeo, que es un poco largo. Vale, ya lo tenemos cogido. Ahí está. Y ahora lo estamos intentando
estirad. ¿Vale? Fijaros que está súper anclado. Vale, y ahí ya está fuera. Hay veces que endoscópicamente no se pueden sacar y hay que entrar a cirugía y sacarlo por gastrotomía. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Vale. Otras lesiones. Lesiones en el plastrón. ¿Vale? Muchas veces tenemos enfermedades infecciosas, como es esta SCUD, que es el Septicemic Cutaneous Ulcerative Disease, ¿vale? Que son enfermedades bacterianas que nos generan osteomielitis en el plastrón. Muchas causas, ya las comentaremos después, de esta enfermedad, desde inmunosupresión, higiene, hacinamiento con muchísimos animales en el mismo acuario, esto lo comentamos después. Y la importancia de la sedación es que en esta imagen no vemos nada más y cuando estiramos las extremidades hay una fractura. ¿Vale? Este animal cayó de un segundo piso y hay una fracturita, ¿vale? Justo ahí en el fémur. Lo dejamos aquí si queréis. ¿Vale? ¿Qué hora es? ¿Las 2:20? Sí. Vale, pues lo dejamos aquí si queréis y luego ya acabo con el examen ecográfico y los tags y ya pasaremos luego al resto. ¿Alguna pregunta?